de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Damos gracias a Dios por un momento más de palabra, de regocijo en su verdad y enfrentando esta realidad que nos ha tocado a cada uno de nosotros en esta vida, pero con la palabra de Dios. Esta noche el Señor me permite compartir una palabra titulada como la realidad confrontada con la verdad. Ya sabemos y entendemos que la verdad es solo una y la verdad es la palabra de Dios. Y esa palabra es la que debe afirmarnos en todos sus proyectos de vida en esta realidad. Por eso tiene que ser confrontada esa realidad que vivimos cada uno de nosotros ahí con la misma palabra. Y me he basado en el texto de Nehemías, en este libro del Antiguo Pacto, libro histórico, donde literalmente podemos entender y comprender, primero que todo, quién fue Nehemías y por qué Dios lo escoge con un propósito. Usted y yo tenemos proyectos y esos proyectos muchas veces quedan derribados, como quedaron derribadas las murallas en un tiempo, y por eso se levanta este hombre Nehemías para reconstruir, para nuevamente dar esa dignidad, volver a florecer una ciudad que literalmente estaba expuesta. Y eso era lo que estaba sucediendo después de que el pueblo judío es llevado al cautiverio. Bien, podríamos ver o podemos ver que hay sueños que muchas veces están frustrados. ¿Por qué están frustrados? Porque sencillamente no hay esa visión, no hay ese compromiso, no hay esa pasión, teniendo en cuenta que es Dios quien muchas veces nos permite pasar por momentos difíciles. ¿Para qué? Para levantar ese deseo, ese ánimo y sobre todo que Él se glorifique, se manifieste. Pues es lo mismo que le sucedió a Nehemías. Nehemías primeramente era un hombre que literalmente no nació en su tierra natal, se podría decir, de donde eran sus padres. Él literalmente, aunque era judío, no nace en la tierra de Judá. Él nace en el cautiverio, ¿cierto? Y estando en el cautiverio, podemos entender que es llevado allí al servicio del rey de los persas, encabezado por este rey, Artajerjes. Literalmente, él, Nehemías, es el copero del rey. Es una persona que literalmente es de confianza, ¿cierto? Es una persona que podríamos mirarlo, tenía un buen estatus social, estaba viviendo cómodamente. ¿Qué le podía faltar? Nada. Pero este hombre tenía un propósito de Dios. Y ahí es donde literalmente uno podría decir, bueno, esta persona no estaba viviendo o no vivió quizás la situación que estaba pasando en el momento que él estaba allí en el palacio del rey Artajerjes, rey de Persia, ¿cierto?
él no estaba viviendo lo que estaba viviendo las personas que quedaron allí en Judá, donde literalmente, si nosotros miramos en la historia, lo primero que se construye después del exilio es el templo, y lo hace a través de Esdras, ¿cierto? Junto con el pueblo que quedó allí. El rey de Babilonia permite otra vez reconstruir allí el templo para que pudieran hacer nuevamente sus cultos, reuniones, ofrendas, sacrificios, pero faltaba algo más. ¿Y qué faltaba? La protección. Faltaba que se levantaran las murallas, porque era parte de sentir esa seguridad, esa confianza. Pues Nehemías va a cumplir ese papel. Y cumpliendo ese papel, recordemos que Nehemías está allí en Persia y literalmente vienen sus hermanos, como lo dice ya en el capítulo 1, uno de sus hermanos, y le da un informe específico porque Nehemías le pregunta, bueno, ¿y cómo está nuestra tierra? ¿Cómo está nuestra gente? Y pues el mensaje que le dan no es nada alentador. Un hombre que literalmente tenía todo lo que quizás usted y yo podemos desear, que podríamos decir un buen trabajo, donde podemos quizás encontrar una pensión, poder lograr muchos objetivos, realizar proyectos de vida, pero Nehemías se sentía incompleto. Y ahí es donde vamos a mirar. Nehemías capítulo 1, versículo 2, dice, voy a leerlo en Palabra de Dios para todos. Llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con otros hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos, que le preguntó de qué había entonces le pregunté por el resto de los judíos que habían escapado del exilio, que vivían en Judá, y también les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén. 3. Ellos me dijeron, los judíos que sobrevivieron al cautiverio están en graves dificultades. Las murallas de Jerusalén continúan derribadas y sus puertas consumidas por el fuego. Pero mire lo que pasa con este hombre en el versículo 4. Cuando escuché esto, me senté a llorar, lleno de dolor. Me sentí muy triste. Durante varios días, ¿qué hizo? Ayuné y oré al Dios del cielo. 5. Y le dije, Señor, Dios del cielo, grande y maravilloso, tú eres fiel a tu promesa de amar a los que te aman y obedece tus mandamientos. Yo, tu siervo, te ruego que escuches la oración que hago día y noche por tus siervos los israelitas. Confieso que los israelitas, ¿qué dice? Hemos pecado. Incluso mi familia y yo hemos pecado contra ti. Vamos a parar un momento hasta ahí. ¿Qué es lo primero que este hombre, Nehemías, hace frente a la realidad? Una realidad que literalmente podríamos decir no hay nada que hacer. Él lo primero que hace es que buscar la verdad. Y la verdad no era el informe que le había traído su hermano Hanani, ¿cierto? Su hermano Hanani. Esa no era, él venía con un informe de la realidad, de lo que estaba viviendo su pueblo, que lo que estaba pasando allí en Jerusalén. Esa era la realidad, pero la verdad era otra. La verdad
era la palabra. Y por eso lo primero que él hace es humillarse. Es entregarse en oración y ayuno. Es lo primero. Y sobre todo, que en esa oración él no llega a quejarse. Él no llega a exigirle a Dios por qué está pasando esto. No, lo vemos en el versículo 6, que lo primero que él hace es empezar a pedir perdón. Empieza a humillarse. Por eso él dice, voy a volver a leerlo, el versículo 6, dice, yo tu siervo, te ruego que escuches la oración que hago día y noche por tus siervos, los israelitas. Confieso que los israelitas, ¿qué dice? Hemos pecado. Incluso mi familia y yo hemos pecado contra ti. Él no se excluye. Podría haber dicho, bueno, yo pido perdón por el pueblo. Yo pido perdón por mi papá, por mi mamá. Pido perdón por aquellos que han cometido un error. No, él se incluye también dentro de esos. ¿Por qué? Porque el problema no era los que habían cometido el error, sino que era toda la nación. Y toda la nación de Israel había sido, llamémoslo así, llevada cautiva, aunque algunos habían escapado. Pero démonos de cuenta que este hombre, primero que todo, como lo decía en el comienzo, vivía en privilegios. ¿Cuáles eran los privilegios? Era el copero del rey, Artajerjes, rey de Persia. Él era sencillamente ahí el segundo, llamémoslo así, era la mano derecha del rey. Y usted sabe que un copero es el que, llamémoslo así, de alguna u otra manera, tiene que probar los alimentos, especialmente el vino, ¿cierto? El copero, el vino, para luego pasárselo al rey. O sea que si el vino está envenenado, ¿quién es el que primero muere? Pues el copero. Es el primero que va a fallecer. Pero así como era exigente quizás o riesgoso su labor, también tenía unos privilegios muy grandes. ¿Cuál era? Simplemente vivir ahí en un buen palacio, una buena cama, buena comida, buena alimentación. ¿Qué le podía hacer falta a Nehemías? Nada. Vivía bien privilegiado. Vivía bien privilegiado. Pero analizamos que él sintió ¿qué? Dolor. Podríamos decir dolor de patria. Aparte de eso, pues él entendió y comprendió que ellos estaban así, era porque le habían fallado a Dios. Muchos proyectos hoy en día están derribados, están por el piso, están desboronados, están como las murallas como estaban aquí, como ese informe que le trajeron a Nehemías en su momento. Esos proyectos hoy en día pueden ser reavivados cuando un hombre y una mujer se humillan ante Dios y buscan a Dios. Este hombre buscó al Señor, Nehemías buscó al Señor, oró y pidió perdón. Óigase bien, pidió perdón estando él en una condición buena, en una condición agradable, en una condición que quizás para muchos era envidiable. Poder decir, pero es que usted tiene un buen trabajo, ¿usted de qué se queja? ¿Usted qué le falta? Tiene buena quincena, tiene buena comida, buen techo, tiene escoltas, porque estaba al lado del rey. ¿Qué le falta? No, a él sí le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? La misericordia de Dios. Él entendió eso. Y él dijo, yo ahorita tengo una realidad, vivo en una realidad, pero esto no me va a salvar. Esta realidad no me va a hacer feliz plenamente, porque no estoy completo. ¿Por qué no estoy completo? Porque los sueños y los proyectos de mi casa,
de mi familia, de mis padres, está en ruinas. Ahí es donde se tiene que levantar un Nehemías y decir, pido perdón. Voy y oro, voy y clamo, porque esto no puede seguir así. Algo tiene que hacer Dios con este muchacho, con esta niña, con este hombre, con esta mujer. Algo tiene que hacer Dios, porque si Dios dice en su palabra, cree tú y serás salvo tú y tu casa, pero creer es actuar. Pero aquí me impacta que lo primero que hace Nehemías es ir a la presencia de Dios. Él no fue corriendo de una vez al rey a decirle, rey, ay, ayúdeme, mire que me dieron una noticia catastrófica. No. ¿Qué hacemos los hombres en la realidad cuando no tenemos a Dios? Sencillamente corremos a ver quién nos ayuda. Ay, es que mi hijo, venga, ayúdele, es que no tiene trabajo. Pues vaya primero a Dios. Esto fue lo primero que hizo Nehemías. Dice que allá, volvamos otra vez al versículo 4 de ese capítulo 1. Dice, cuando escuché esto, ¿qué dice? Me senté a llorar, lleno de dolor. Me sentí muy triste durante varios días. ¿Y qué dice? Ayuné y lloré al Dios del cielo. Él no aguantó hambre, porque podríamos decirlo que aguantó hambre, por la necesidad. Él no aguantó hambre por necesidad, sino que él ayunó para Dios. Él se apartó para Dios y prestando un servicio de copero. ¿Cómo haría? Porque él tenía que probar el vino. Literalmente, antes de pasarle la copa al rey. Y el rey no creo que durante ese tiempo quizás le haya dado unas vacaciones. De pronto le haya dicho, no, tómese el día de la familia, el fin de semana. No, él tenía que cumplir su labor día y noche. Cuando se le antojara al rey. Si el rey decía, bueno, voy a tomarme una copita, pues Nehemías tenía que estar ahí atrás. Sí, señor, claro, mi rey, sírvala y pruebe a ver si eso no está envenenado. ¿Cómo haría? Entonces el problema no era consumir algo, sino cómo estaba mi mente en ese momento. Estaba viviendo una realidad laboral, pero su corazón se estaba humillando ante Dios. Él decía, yo estoy aquí trabajando, cumpliendo una labor, cumpliendo mi función como copero, pero mi corazón está doblegado ante Dios. Eso podemos verlo hoy en día. Usted no necesita estar 24 horas, 7 días a la semana dentro de una congregación porque es que estoy ayunando y estoy en vigilia, ¿no? El verdadero ayuno es que usted se humille ante Dios, a donde esté. No tiene que estar acá. Físicamente no tiene que estar aquí dentro de estas 4 paredes, dentro de una bodega. No, usted tiene que estar literalmente en su templo. ¿Cuál es? Ahí donde Dios va a morar, donde usted es morada del Espíritu Santo, humillándose. Y esto fue lo que hizo Nehemías. Dice que sintió dolor, lloró, pero esas lágrimas no fueron lágrimas de tristeza, sino fue lágrimas de arrepentimiento. Porque ahí es donde empieza, en el versículo 6, que era lo que estábamos mirando, y empieza a decir, yo tu siervo, te ruego que escuches la oración que hago día y noche por tus siervos los israelitas. Y empieza, confieso que los israelitas han pecado o hemos. Ahí no dice
ellos pecaron. Hemos. Porque es que es muy fácil a veces convertirnos en intercesores o en jueces. En intercesores cuando, ay Señor, perdónalo porque es que mire, Él no sabe lo que hace y es que pobrecito Señor, yo oro por Él para que seas tú. No, ¿por qué no te metes también ahí con Él? Porque tú también fallas, tú también cometes errores. Y a veces Dios permite situaciones adversas en las demás personas para que usted también reconozca ante Dios y pida perdón. Y esto le estaba pasando a Nehemías. Y bueno, podemos empezar a mirar, vamos a mirar literalmente que Nehemías empieza a confrontarse a sí mismo. Entonces, póngale cuidado. No dejes que otros te desanimen cuando Dios te ha dado una palabra que afirma tu proyecto de vida. Viene el hermano, en este caso el hermano de Nehemías, y le da un informe. El informe no es nada alentador. El informe es, llamémoslo así, triste, amargo. Y sí, este hombre lo conmueve esas palabras que le trae su hermano, ese informe, pero él no se quedó postrado en ese dolor. Él se fue a la presencia de Dios como lo hemos venido hablando. Por eso esta frase que les comentaba, no dejes que otros te desanimen cuando Dios te ha dado una palabra que afirmará tu proyecto de vida. Por eso Dios nos da el entendimiento, ¿para qué? Para que restauremos nuestro proyecto de vida. Porque él estaba ahí orando en la presencia de Dios y Dios le iba a empezar a abrir el entendimiento para poder ir y restaurar esas murallas, que eso lo vamos a ver el domingo muy detalladamente. Entonces, óigase bien, aprender a esperar y depender de Dios no significa dejar de hacer lo que Dios me ha ordenado hacer. Muchas veces decimos, yo estoy esperando en el Señor, yo dependo de Dios, pero no haces nada. No, cuando yo digo espero y dependo de Dios, esto no significa que no dejo de hacer, no, al contrario, continúo en lo que Dios me ha dicho que haga, pero no me afano, lo hago paso a paso, con paciencia. Entonces, rápidamente, ¿quién era Nehemías? Vamos a recordarlo. Era el copero del rey, ¿cierto? Era el rey de Persa, que era Artajerjes. Él era un líder judío que luego, más adelante, por allá en el capítulo 8, dice que él se convirtió en gobernador. Se convirtió en gobernador por estar allí, literalmente al frente de la construcción de las murallas. Entonces, este hombre, como le decía, Nehemías, vivió en el exilio y estuvo bajo el gobierno de Persia. Y pues estando en este gobierno, yo creo que adquirió mucho conocimiento, pero entendamos, este hombre no era constructor. Nehemías no era constructor. Nehemías, mucho menos, era una persona docta en ciertas, llamémoslo así, formaciones de poder ser un albañil o ser un ingeniero civil, ¿no? La función de él era solo ser copero, no era nada más. Pero ahí es donde podemos empezar a mirar que a Dios no le importa si usted tiene una profesión, si usted tiene de pronto los estudios realizados para poder desarrollar un proyecto, no. Lo que importa aquí es cómo está el corazón dispuesto a obedecerle al Señor. Y esto siempre se ha hablado. Noé construyó un arca y no sabía nada de ingeniería mecánica ni de
de barcos, no sabía nada. Simplemente intimidad con Dios y Dios le dijo. Moisés, él mucho menos era constructor de edificios, de nada. Y Dios le permitió y le dio toda la visión. Y así muchos grandes hombres. Y aquí estamos viendo hoy a Nehemías. Nehemías no era un ingeniero civil, pero él estuvo en la presencia de Dios y Dios lo capacitó, le dio el entendimiento. Por eso cuando nosotros entendemos que estar en la presencia de Dios vale más que estar en una misma universidad, eso sin descuidar de pronto la parte del proyecto de vida de educativo, ¿cierto? Pero si Dios es primer lugar por encima de cualquier cosa, lo demás llega por añadidura. Lo demás va llegando, lo demás se va dando. Entonces, ya entendimos literalmente quién era Nehemías. Óigase bien, si la integridad que Nehemías en esos momentos tenía no hubiese sido espiritual, créeme que Nehemías no cumple con el propósito al cual Dios lo había llamado. Por eso la integridad espiritual que él tenía no fue trastocada por la cobertura donde él estaba. Porque es que a veces, muchas veces, Dios nos coloca en ciertos lugares y Dios quiere hacer algo ahí, y a veces porque somos muy religiosos o muy fanáticos y echamos a borda lo que Dios quiere hacer ahí. Y decimos, no, esto es del diablo, esto yo me voy de acá, esto no es así, yo renuncio a esto. A ver, primero, haga lo que hace Nehemías, intimidad con Dios, oración, para ahí sí tomar una decisión. Y aquí podemos muchas veces nosotros decir que si nosotros es mayor el que está en nosotros, pues entonces si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero por eso mirábamos que la integridad espiritual que vivía Nehemías, que tenía Nehemías, no fue impedimento el estar bajo la cobertura del rey. En este caso era un rey pagano, un rey persia, donde literalmente podríamos decir que de alguna otra manera Nehemías vivía como más embriagado que el mismo rey, porque Nehemías era el primero que se tomaba el sorbo y le pasaba al rey. Y si el rey probaba de aquí, probaba de allá, de todos lados, ¿quién era? Pues Nehemías también salía hincho, podríamos decir, ¿cierto? Él cumplía la función, pero es que su mente, su corazón no estaba ahí. Él estaba dependiendo de Dios. Y él decía, yo creo que en su interior, algún día el Señor me va a permitir hacer algo, salir de aquí. Y podemos entonces analizar cómo Nehemías, entonces, lo primero que hace después de recibir una información de su hermano, vuelvo y repito, es que orar. Y ora incluyéndose él también dentro de esa oración. Ahora, si nosotros miramos, mire lo que dice Proverbios, por un momento, mire lo que dice Proverbios, capítulo 28, versículo 13. En palabra de Dios para todos dice, no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. ¿Qué es lo que estaba haciendo Nehemías? Pidiendo perdón. Y no solamente él estaba pidiendo perdón, sino que él estaba, ¿qué? Apartándose del pecado. Vuelvo y repito, dice, no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Será perdonado. Y esto era lo que le estaba pasando a Nehemías. Volvamos otra vez allí. Nehemías, como allá lo miramos en el versículo 6,
Él estaba confesando el pecado tanto del pueblo como el de él, porque él se estaba incluyendo. Y sigamos leyendo. Entonces, versículo 7 dice: los israelitas hemos actuado, ¿cómo? Muy mal. Usted podría decir en esta noche también: Señor, perdónanos, yo estoy aquí. Mi familia quizás ahorita está en otro lugar, está en otro cuento, pero yo te pido perdón por ellos y por mí. Porque el hecho que a veces nosotros estemos dentro de una congregación no significa que nosotros somos mejor que los que no están acá. Ese es el peor error y es lo que literalmente nos ha vendido el enemigo, haciéndonos creer que nosotros somos buenos, nosotros somos santos, porque si estamos acá, y los que no están acá, entonces están por allá en una discoteca o están en otro lugar, entonces ellos son lo peor. No. Siempre lo he dicho, si usted y yo nos ha permitido el Señor estar aquí, es porque si Dios nos da el permiso de estar allá, como estarán ahorita otros, nos vamos a perder. Nos vamos a perder. Y a veces suele suceder que se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Y cuando se nos olvida que de eso de lo que Dios nos ha sacado, se nos olvida cuando señalamos, cuando juzgamos, cuando criticamos, cuando murmuramos, cuando simplemente pensamos mal del otro, cuando no nos detenemos en nuestro proceso, cuando vivimos más en el proceso del otro que en el de uno. Y aquí vemos que Nehemías, él no estaba ya echándole la culpa: ay, es que esos israelitas pecaron y por eso fueron derrumbadas las murallas, por eso mi pueblo fue destruido, por culpa de mis papás, por culpa de mis ancestros, por culpa de todos ellos. No, él se estaba incluyendo. Por eso dice: los israelitas hemos actuado muy mal ante ti y no hemos obedecido. ¿Qué? Él dice: no hemos. Él no dice no han, que es muy diferente. Y es que a veces es tan fácil orar: ay, Señor, es que Él no ha hecho. No, ¿por qué no dice más bien es que no hemos hecho? No hemos hecho. Y mire lo que sigue diciendo. Dice entonces: los mandamientos y órdenes y leyes que le diste a tu siervo Moisés. Sigue en el 8: te ruego que tengas presente el mandamiento que le diste a tu siervo Moisés. O sea, después de él haberse humillado y haber pedido perdón, él empieza a recordar ¿qué? La Torá, o sea, el Pentateuco, allá, el Éxodo. Dice: si no son fieles, los dispersaré y los mandaré a vivir entre naciones extranjeras. Pero mire lo que aquí este hombre le recuerda en el versículo 9. Pero, o sea, él tenía muy bien grabado ¿qué? La palabra. Él tenía palabra, porque él, para recordar esto y orarlo, porque él está aquí, ¿qué está haciendo acá? Estás orando. Él no está hablando con otra persona por ahí, no, él está hablando directamente con Dios. Aquí Nehemías está diciéndole directamente a Dios, y en el versículo 9 dice: pero si regresan a mí y están dispuestos a obedecerme, o sea, le está recordando lo que dejó escrito Moisés, entonces los reuniré de nuevo, no importa si se encuentran hasta en las tierras más lejanas, y los traerá al lugar que he elegido para que me adore. Podemos ver cómo este hombre tiene la palabra ¿en dónde? En la mente. ¿Ve la importancia de nosotros tener palabra de Dios en nuestra mente para acercarnos a Dios? En esa oración que está hablando con Dios directamente, trae lo que está escrito en la ley, allá en la Torá. Y versículo 10 dice: ellos son tus siervos y tu pueblo, al que libraste con tu gran poder. Y termina diciendo: Señor, te ruego que escuches la oración de este siervo y de todos los siervos que se complacen en darte honra. Y mira qué es lo que dice: ayúdame
en el momento que vaya a pedirle ayuda al rey. Señor, tú sabes que yo soy el copero del rey, por eso ayúdame a ganarme su favor. Recordemos que este hombre, allá en el capítulo 2, después, un copero no podía estar triste frente al rey, antiguamente. No podía, porque o era, lo mandaban matar, o sencillamente lo expulsaban. Pero lo más probable era que lo mataban. ¿Por qué? Porque eso era como una ofensa para el rey. Porque el rey tenía que vivir bien y sobre todo los demás, así estuvieran pasando problemas, tenían que estar sonriendo, felices. Porque eso era alegría para el rey. Y pues este hombre, allá en el capítulo 2, para que usted lo mire en su casa, dice que se presentó ante el rey, pero su rostro tenía duelo, tenía dolor. Y él por eso acá en ese último versículo dice, Señor, tú sabes que yo soy el copero del rey. Ayúdame a ganarme su favor. Literalmente, este hombre tenía solamente dos opciones: o vivir hipócritamente, o sea, vivir una hipocresía el resto de su vida, o enfrentar la realidad. En pocas palabras, si aquí tengo que morirme, pues me muero. Pero si Dios está conmigo, Dios me va a dar el favor frente al rey. Y ya podemos entender qué fue lo que sucedió. Pues el Señor, después de que escuchó esta oración de parte de Nehemías, pues Dios le da esa gracia, aunque él estaba en duelo, y sobre todo que coloca en el rey Artajerjes, el rey de Persia, que le pudiera no solamente decir o darle permiso de ir a construir nuevamente el proyecto de vida, sino que aparte de eso le da provisión. Y muchas veces nosotros nos afanamos más, pero ¿cómo voy a construir esto si no hay nada? Entonces, al mejor postor, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. O sea, lo vas a hacer en tus fuerzas. ¿Y usted cree que eso le agrada a Dios? Aquí Nehemías no lo hizo en sus fuerzas. Porque si él lo hubiera hecho en sus fuerzas, apenas se presenta frente al rey y lo ve así con esa cara como de tristeza, que dice, hágame el favor, sáquenme a ese man y mátenlo. No, él lo primero que hace, y vuelvo y lo recalco, porque Nehemías es, llamémoslo así, el prototipo de hombre que debe estar constantemente, siempre, ante las adversidades, ante las situaciones, siempre en la presencia de Dios. ¿Cómo? Orando. Y vuelvo y lo repito, Nehemías no tenía necesidad. Nehemías estaba bien, tenía un buen trabajo, era el copero, no le faltaba nada, vivía en una buena cama, buena agüita, buena comida, buen techo, escoltas, porque era el copero del rey. Pero él entendió que eso no era suficiente, que ese no era su proyecto de vida. Ese era el proyecto de vida ¿de quién? Del rey. Pero él necesitaba ejercitarse en su proyecto de vida. Y su proyecto de vida se vino a desarrollar en algo que derribado, en algo que estaba destruido. Pues la enseñanza de esta noche es literalmente eso. En eso que tú dices que no sirve, en eso que tú dices que no sirve para nada, que eso ya nadie da ni un peso por eso, pues déjeme decirle que si usted va a la presencia de Dios, eso Dios vuelve y lo construye a través tuyo. Porque es a través de nosotros, fue a través de Nehemías. No es que Nehemías dijo, bueno, Señor, yo oro pero mande a otro.
Yo oro, pero haga esto con otro. Yo no, yo solamente me dedico a orar. No, aquí nosotros como hijos de Dios, hoy por hoy, en este tiempo, año 2025, septiembre que está comenzando, usted y yo no nos podemos solamente quedar orando. Nosotros tenemos que actuar. Nosotros tenemos que salir y enfrentar la realidad. ¿Pero desde dónde? ¿Desde la verdad o desde la mentira? Porque si usted va a enfrentar la realidad del sistema de este mundo con una mentira, ¿cuál es esa mentira? Ay, es que no tengo, ay, es que me falta, ay, es que tengo que buscar esto, es que tengo... No, vaya a la palabra de Dios y vaya sobre todo con la palabra de Dios aquí y preséntese ante Dios. Vemos cómo Nehemías no ora por orar. Él primero se humilla pidiendo perdón, pero reconociendo que él también ha fallado y sobre todo trayendo ¿qué? La ley ahí. Porque él estaba pronunciando lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Y hoy en día se nos parece fácil, porque eso suele suceder, no solamente aquí en Camino de Vida Plena, sino en muchos lugares, es orar mi queja. ¿Qué es? Señor, es que no tengo. Señor, es que me hace falta. Señor, ¿hasta cuándo? Pero es que mire, Señor, mi situación. Perdón, pero es que la palabra creo que nos lo ha venido enseñando durante todo este tiempo y es muy relativo cuando usted va al Salmo 139, donde simplemente dice la palabra que ni siquiera le ha llegado a usted la palabra a su mente o la haya pronunciado y ya Dios lo sabe. Entonces, usted no tiene que recordarle a Dios de algo que Él, primero que todo, ya lo hizo. Segundo que todo, que lo está haciendo. O sea, diría uno, ¿cómo así? ¿Ya lo hizo y lo está haciendo? Al fin, ¿qué? ¿Lo hizo o no lo hizo? No, pues es que Dios no está en el tiempo de nosotros. ¿El tiempo de nosotros cuál es? El tiempo cronológico, o sea, minutos, horas, segundos, meses, años, días. Él no se mueve en este tiempo. Él se mueve en la eternidad. Y en la eternidad no hay tiempo. Y en la eternidad es a donde ya está todo hecho. ¿Y quién mueve la eternidad para esta realidad? Pues las personas de fe. Una persona de fe, una persona que cree, saca eso que está allá en la eternidad y lo trae a la realidad. Eso es fe. ¿O acaso no dijo la palabra que si tuvieras fe como un granito de mostaza? El problema es que no tenemos fe. Ay, pero es que yo voy a la iglesia. Ay, pero es que yo hablo con el pastor mucho. Ay, pero es que yo no me pierdo culto. Es que yo voy a cualquier jornada que haga la iglesia. Yo sirvo en la... ¿Pero tienes fe? Es que la fe no es por venir acá. La fe no es por estar con el pastor o por estar escuchando muchas prédicas. No, la fe viene ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. Usted aquí, quizás usted me está escuchando a mí en estos momentos, pero es que yo solamente soy un instrumento que lo motiva para que usted vaya ¿a dónde? A la palabra. Yo estoy compartiendo acá un mensaje y viene de parte de Dios. ¿Un mensaje para qué? Para que usted sea fuerte, esforzado, valiente y no se deje ganar por esos adversarios que están ahí en su mente diciéndole no se puede, ya todo eso acabó, eso ya no hay nada que hacer. Pues sencillamente yo le digo algo, vaya a la palabra, no verá que va a encontrar otra respuesta. O sea, lo que estamos hablando, la mentira social en la que vive el mundo en este sistema le dice a uno, usted no puede. Mírese a usted mismo, vaya, mire, vea su vida. Mire su familia. ¿Usted quién es? Usted nunca va a poder. Mire, pero voy a la palabra, hablo con Dios, me arrepiento como lo hizo Nehemías y viene una visión. Y ahí empieza a desarrollar uno la fe. Nehemías fue un hombre de fe, porque Nehemías sabía que si se presentaba con esa cara diferente, que no fuera cara
de hipocresía y, ay, sí, mi rey, estoy feliz, estoy contento. No, él se presentó como lo que estaba viviendo en su momento. Y cuando él se presentó después de haber orado con Dios, el rey le perdonó la vida, y no solamente le perdonó la vida, sino le dijo: ¿qué necesita? ¿En qué te puedo ayudar? O sea, se rompió todo el esquema de la realidad. La realidad que decía, una mentira. ¿Cuál es la mentira? Usted se presenta así y lo van a matar. No, eso ponga cara de hipocresía, aunque usted esté por dentro, que se destroza, usted ríase. Sea hipócrita. Que eso es lo que nos ha enseñado la religión. La religión nos enseña a ser hipócritas. Pero Cristo nos enseña a ser, ¿qué? Vivos en Él. Ser como somos. Tal y como somos nos tenemos que presentar. Y literalmente podemos entonces ya, para ir concluyendo, que Nehemías determina una cosa. Y es que primero presentarse ante la presencia de Dios para luego presentarse ante el rey. O sea, no era fácil. Primero ante Dios, orar, pedir perdón y luego presentarse ante el rey. Pero eso no le impidió, ¿de qué? De dejar de soñar. ¿Qué era lo que él quería? Ir y construir las murallas. Ahora, la importancia de nosotros, como lo he venido diciendo, orar antes de actuar. Antes de tomar una decisión hay que orar. Hay que pedirle dirección a Dios. Pero no solamente eso, ¿qué hacemos después de orar? Porque a veces oramos, pero seguimos empeñados en hacer lo que yo tengo que hacer. O sea, ya Señor, ya oré y usted verá, yo irá lo hago. Pues muchas veces nos afanamos, nos apresuramos a hacer algo que sencillamente está incrustado en nuestro corazón como un deseo carnal, mas no como un deseo espiritual. Entonces ahí es donde literalmente no reposamos y no esperamos. Porque óigase bien, reposar y esperar no es que dejemos de hacer algo, no, es simplemente dejar que actúe Él, dejar que actúe Dios. O sea, yo no me voy a acostar entonces a dormir después de orar y, Señor, acá me quedo esperando a ver qué vas a hacer. No. Oro, le pedí dirección a Dios, pero no me afano en ir a hacer lo que tenía que hacer. Voy con paciencia. Que era lo que se había hablado el domingo, ¿no? El fruto de la paciencia. Y la gente cuando pide, Señor, dame paciencia, ya sabemos qué está pidiendo, ¿no? ¿Qué está pidiendo? Intensamente más sufrimiento. Señor, quiero que me encienda más la hoguera a ver si por fin tengo paciencia. Eso es lo que a veces decimos cuando, Señor, deme paciencia con esta mujer. Señor, deme paciencia con este jefe. Señor, deme paciencia con esta vida porque tú estás pidiendo paciencia. Bueno, incrementémosle más fuego para que desarrolles paciencia, porque tú quieres paciencia, ¿no? Entonces vamos a intensificar ese dolor, ese sufrimiento, para que puedas empezar a experimentarla. Por eso no hay que pedir paciencia, hay que pedir misericordia. Hay que decirle al Señor, tenga misericordia de mí, Señor, no permitas que tu siervo se incline a la maldad. Porque a ver, si hay un jefe que siempre nos la tiene ahí al rojo vivo, pues se va uno a desesperar y uno puede cometer un error. Y entonces, supuestamente nos han enseñado, pídale paciencia a Dios. O sea, que ya no sea un jefe, que sean dos. ¿Sí ve cómo se ha malinterpretado? Entonces, óigase bien, uno no puede reconstruir algo que no esté destruido. ¿Sí o no? Uno no puede, voy a reconstruir ¿qué? Algo nuevo. No, eso ya es construir algo. Pero reconstruir es algo que literalmente ya estaba perdido, pero que vuelve otra vez
a comenzar. Y así es nuestras vidas. Muchos de nosotros tenemos proyectos, muchos, todos tenemos proyectos. Eso de que no, ya un anciano ya no tiene proyectos. ¿Cómo que no? Si él quiere de pronto viajar, disfrutar su vejez con sus nietos, tiene proyectos. Todos tenemos proyectos. El problema es que muchos de esos proyectos no los hemos presentado delante de Dios. Y esos proyectos, aunque se hagan realidad, muchos de ellos lo que hacen es apartarnos de Dios, cuando no están direccionados por el Señor. Entonces, óigase bien, yo no puedo reconstruir algo que no está destruido. Y Dios es experto en restaurar lo que está roto. ¿O no? Él es experto. Él es experto, ¿por qué? Porque Él sencillamente, cuando envió a Jesús a esta tierra, ¿cómo estaba la humanidad? Rota, destruida, acabada. Y por eso Él es experto en volver ¿a qué? Al hombre a su diseño original. Entonces, una construcción, óigase bien, externa, lo que iba a hacer Nehemías, que era una construcción externa, en este caso lo vamos a ver el domingo, que era construir las murallas de Jerusalén para proteger de los malhechores, de otras personas que pronto quizás llegaran en la noche y hicieran daños en la ciudad. Cuando este hombre quiere construir algo externo, el primero se está edificando internamente. Porque yo no puedo construir afuera si yo no construyo primero adentro. Y la palabra de Dios es muy clara. No es lo que sale, es lo que entra, ¿cierto? Entonces, lo que entra es lo que ya está ahí en mí. Si en mí todavía no hay una construcción que me fortalezca, pues los enemigos no van a ser externos, los enemigos son internos. Y pues literalmente eso era lo que estaba pasando acá con Nehemías. Nehemías primero estaba construyendo la muralla que lo protegiera y que aguardara esa fe para luego ir y hacer algo externamente. Muchos de nosotros preferimos primero hacer afuera para luego yo es que sentirme es que feliz adentro. Ay, es que estudié, soy ingeniero, soy abogado, soy esto. ¿Sí? ¿Y cómo está por dentro? No, primero construya adentro y ya Dios después va a abrir las puertas para que construya afuera. Entonces no basta con construir afuera, sino que se construye primero adentro. Bien, familia, entonces recuerde, esta es la primera parte de lo que vamos a ver. El domingo vamos a mirar el capítulo 4 muy detalladamente, cómo es que vienen los enemigos a traer desánimo. Porque este domingo que pasó se habló de la paciencia. Y a veces cuando uno es impaciente, se desespera y como las cosas no se dan, ¿qué llega? Desánimo. No, eso yo no lo intento más. Eso ya, no, eso dejemos así. ¿Sí o no? Eso es lo que busca el enemigo. Y estamos hablando en todas nuestras áreas, en todas nuestras áreas. Porque es que a veces nos centramos solamente en la parte de la congregación, en la parte de aquí, de nosotros, de Dios. No, esto es para todas nuestras áreas. El área personal, el área familiar, el área académica, el área laboral, el área financiera. Que mucha gente dice, esta vez sí, este año sí voy a empezar a ahorrar, este año sí voy a comprar. Pasó el año, no se hizo nada y entonces, no, yo ya no lo intento. Pues eso es lo que busca el enemigo. Es que a veces nos centramos solamente en que, hermano, usted es un hijo de Dios, entonces usted no tiene que tener sueños, usted no tiene que tener metas. Entonces usted solamente lea la Biblia y ya. No, Nehemías no se quedó solamente allá en la presencia de Dios. Él después salió a enfrentar la realidad. Puso la cara ante el rey
El rey le dijo, listos, ¿qué necesita? Necesito esto. Ah, bueno, tome. Y después, que eso lo vamos a ver el domingo, empezó a trabajar. Salió de la comodidad del palacio a ponerle la cara al sol. Eso es lo que nosotros debemos empezar. Por eso, nosotros como hijos de Dios, no solamente nos centramos en leer Biblia, aprender Biblia y solamente estar aquí los domingos y ya no. Nosotros como hijos de Dios tenemos que emprender proyectos, empezando por el personal. Proyecto personal. ¿Qué es lo que verdaderamente tú quieres en este 2025, lo que falta? Porque ya se acabó el año. ¿Qué es lo que tú quieres antes de que termine este año? ¿Qué es lo que tú quieres? Y es literalmente lo que le dice el rey a Nehemías. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Para qué? Para que saques a flote ese proyecto. ¿Cuál era el proyecto de Nehemías? Construir las murallas. ¿Le traían un beneficio a él en algo? No. Pero él sufría por su gente. Él decía, ¿cómo va a estar mi pueblo desprotegido? Los demás pueblos tienen sus murallas, tienen sus puertas y en la noche las cierran, pero mi pueblo está destruido, sus murallas están caídas, están a la deriva. Bueno, eso en lo que decía, lo que pensaba Nehemías, traigámoslo al día de hoy. Eso que usted dice que ya es polvo, eso ya nadie puede, eso han venido a orar muchos, eso ya no se puede lograr, ese hijo ya no va a cambiar, ese sinvergüenza ya no va a cambiar. Pues eso es una muralla que está caída. Y si Dios te coloca a ti como punta de lanza es porque tú la puedes edificar, volver a construir. Por algo la palabra de Dios nos dice que nosotros somos restauradores de portillos. Cuanto más para nuestra vida personal. Bien, familia, entonces el domingo continuamos con esta enseñanza. Si yo tengo las murallas, por eso lo miramos acá, no es construir tanto afuera, sino también interno. Cuando yo estoy protegido con la fe, cuando yo tengo intimidad con el Señor, viene algo poderoso y es que sencillamente usted tiene esa pasión, ese denuedo para seguir adelante. Y por eso decimos que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que nos levantemos temprano, de madrugada, y que vayamos tarde a reposar, y que comamos un pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia del Señor son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y por eso decimos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Bendiciones y que el Señor nos continúe fortaleciendo. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video, suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones, activando la campanita.